San Odón, abad de Cluny, 18 de noviembre. Corría el año del Señor 910 cuando San Bernón, abad benedictino de Beaume, fundó con ayuda de Guillermo de Aquitania la abadía de Cluny. Murió antes de ver el completo desarrollo de su obra. La gloria de haber fundado una nueva rama de la orden benedictina con Cluny por casa matriz recae por completo sobre su sucesor y discípulo San Odón. De la considerable influencia que ejerció sobre Cluny durante la Edad Media, influencia solamente igualada por la del Cister, se deduce la importancia de esta fundación, que había de ser origen y centro de un nuevo resurgimiento monástico en la Iglesia. El futuro abad de Cluny vino al mundo el 25 de diciembre de 879 en la región del centro de Francia llamada el Maine. El caballero Abdón, su padre, era de noble familia y Juan de Salerno, su biógrafo, añade que pertenecía a la familia real de los francos. Odón vino al mundo en circunstancias que rayan en milagrosas. Las reiteradas oraciones de Abdón y de su piadosa mujer habían conmovido al cielo y Dios les concedía un hijo cuando menos podían esperarlo, debido a su avanzada edad. Por eso, en un arranque de gratitud, el noble caballero había ofrecido al Señor, por mediación de San Martín, este niño cuyo nacimiento coincidía exactamente con el aniversario de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Correspondía así a los impulsos de su noble corazón. Después de pasar varios años bajo la experimentada dirección de un sacerdote, amigo de la familia, para iniciarse en el estudio y prepararse para la vida, pasó Odón al servicio del valeroso Fulco el Bueno, conde de Anjou, canónigo de San Martín de Tours. El joven siguió siendo muy virtuoso y aún creció en piedad, pues al aproximarse las fiestas principales se le veía pasar noches enteras en oración. Una vez, en la misa de Nochebuena, dirigía a la Santísima Virgen esta tierna plegaria: «Oh Señora mía y Madre de misericordia, pues en esta noche bendita disteis al mundo el Salvador, interceded por mí. Piadosísima Virgen María, oíd benignamente mi oración. Tiemblo, oh Madre, al ver que mi conducta desagrada a vuestro Hijo, mas ya que por vuestra mediación se manifestó Él al universo, os suplico me alcancéis, por vuestro amor, tenga piedad de mí». Entonces quiso Dios poner a prueba las admirables disposiciones del virtuoso joven. Durante el evangelio de aquella misma misa, sintióse Odón desfallecer. Atacado por un violento dolor de cabeza, tuvo que retirarse. Aquel dolor me atormentaba de tal modo, cuenta él mismo, que varias veces me puso en trance de muerte. Tenía yo entonces 16 años, y durante los 3 siguientes, el mal me torturó sin tregua. Vuelto a mi casa, probaron mis padres toda clase de remedios, mas todo era inútil, y ya desesperaban de mi curación. En tan terrible trance y agobiado por la tristeza, contóme mi padre las circunstancias que habían acompañado a mi nacimiento y su voto de consagrarme a San Martín, y aún me apuntó la posibilidad de que fuera el santo quien así reclamaba el cumplimiento del voto. Ante revelación tan inesperada, renovó Odón la promesa y prometió hacerse tonsurar, lo que significaba renunciar al mundo, entrar al servicio de Dios y serle fiel hasta la muerte. Cesaron al punto sus padecimientos y pudo, poco después, entrar al monasterio de San Martín de Tours. Tenía a la sazón 19 años. Atraído por la vida contemplativa, retiróse luego a mayor soledad y concurría solamente a la colegiata de San Martín para asistir a los oficios litúrgicos. Era su habitación una ermita que le mandara construir Fulco el Bueno a una legua de la villa. En aquel lugar solitario cultivó Odón un grande amor a la cruz de Cristo, amor que debía conducirlo más tarde a la abadía de Beaume. Repartía el tiempo entre la oración y el estudio, aunque bueno es reconocer que, quizá como resultado del apego que les tomara cuando niño, era un tanto más aficionado a la lectura de los poetas antiguos que a la de los libros sagrados.
Reprendióle Dios esta inclinación en algunas visiones. Vio en sueños un vaso antiguo de sorprendente belleza, pero lleno de serpientes que salían de él y hacían por enroscarse en su persona, aunque sin hacerle aparentemente daño. Odón entendió el significado de esta alegoría. Renunció al punto a las lecturas inútiles y dióse de lleno y con mayor empeño al estudio de los santos padres. Este repentino fervor pareció indiscreto a algunos canónigos de San Martín, los cuales obligaron al joven clérigo a dejar esos nuevos estudios para ocuparse más en el oficio divino. Odón no replicó, pero en el silencio de su celda meditaba la regla del bienaventurado Padre San Benito, que casualmente llegara a sus manos. Desde este momento buscó por todos los medios posibles afrentas y humillaciones. Maceró su cuerpo, acostábase vestido y, como dice Juan de Salerno, soportaba el yugo de la regla sin profesarla. Pero el deseo de instruirse más preocupaba grandemente a Odón y en el año 901 acudió a París para seguir los cursos del célebre Remigio de Auxerre. En su escuela estudió la dialéctica de San Agustín, la filosofía, la música y el tratado de las artes liberales de Marciano. Caridad del Santo. Durante su estancia en París, mostróle Dios con un milagro cuán agradable es a sus ojos la virtud de la caridad. Había entregado Odón una generosa limosna a un mendigo con quien topara a la entrada de la iglesia, y al regresar a casa encontró sobre su lecho y con no pequeña sorpresa una reluciente moneda de oro. Desde entonces decía con mucha frecuencia: los pobres, los ciegos y los estropeados nos abrirán las puertas del cielo. No les cerremos, pues, las de nuestra casa en este mundo. Y obraba siempre a tono con este pensamiento. Más tarde, en Cluny, como viera a un criado rechazar bruscamente a los pobres, reprendióle con severidad y dijo enseguida a los mendigos: cuando llame a la puerta del paraíso, pagadle de igual modo, tratadle como él os trata. Viéronle a veces apearse del caballo para hacer montar a los ancianos y a los enfermos que encontraba por los caminos. En cena, habiendo dado con una mujer pobre que llevaba un saco muy pesado, tomólo él sobre sí y llevólo alegremente a cuestas hasta la mísera habitación de la anciana, con gran edificación de cuantos lo vieron. Odón regresó a Tours, notablemente aprovechado en todos los conocimientos de su tiempo. Por su reputación de músico, mereció que le confiaran el cargo de chantre mayor, y los canónigos de San Martín, que conocían su particular ilustración en las obras de los santos padres, suplicáronle que les compusiera un resumen de los Morales de San Gregorio Magno. Tras largas vacilaciones, determinóle a hacer este resumen una aparición del gran pontífice, quien le animó a escuchar la insinuación de aquellos. Puso resueltamente manos a la obra y resolvió esta difícil empresa con gran satisfacción de todos. Allí compuso también la Vida de San Gregorio de Tours. Progresos en la perfección. Hacía algún tiempo que un señor de la corte de Anjou, llamado Adegrino, se había juntado a Odón para compartir su vida retirada y penitente. Como si hubieran despertado en ambos, con ímpetu extraordinario, grandes deseos de una vida más perfecta, resolvieron buscar un monasterio donde las prácticas de la vida religiosa fuesen observadas sin atenuaciones ni dispensa de ninguna clase. Adegrino emprendió el viaje con propósito de llegar a Italia, pero al pasar por Borgoña, ofreciósele ocasión de pararse en la abadía benedictina de Beaume. Admirado de cuanto veía y oía, no vaciló un momento y resolvióse a permanecer allí. Poco tiempo después, volvía a este monasterio en compañía de Odón, a quien convenciera fácilmente. Llevaba consigo los 100 manuscritos que componían su biblioteca, número muy considerable para aquel entonces. Los comienzos hubieron de serles sumamente ingratos. Ciertos malos consejeros intentaron desviarlos del camino que acababan de emprender. Decíanles que Vernon, el abad, era un hombre rigurosísimo, con el cual resultaba punto menos que imposible el aspirar a la perfección.
Gracias a Dios, los recién llegados no se dejaron seducir por tales palabras. Adegrino alcanzó en poco tiempo alta perfección y fue necesario dejarle retirarse a mayor soledad para que pudiera dar libre curso a sus arranques de elevado misticismo. Odón, desalentado al principio, no tardó en reaccionar contra los engañosos discursos de los falsos consejeros y llegó a ser modelo de observancia. Satisfecho Vernon, y no menos admirado, confióle, apenas hubo profesado, el cuidado de la escuela que sostenía el monasterio. Pero no hay virtud sin prueba, y Odón tenía que ser probado en este nuevo género de vida como en todos los demás. Acusáronle cierto día de haber quebrantado el reglamento al acompañar a un niño de noche y sin luz. El santo religioso no pronunció una palabra de disculpa ante el reproche que el abad le dirigió por la falta, pero, al salir del capítulo, echóse a los pies de su acusador, pidióle perdón del mal ejemplo que le había dado y agradecióle el beneficio que al avisarle había hecho a su alma. La espontaneidad de aquel proceder causó en los monjes todos admirable impresión. Alegróse Vernon ante tan buenas disposiciones que demostraban rectitud de corazón y muy grande humildad, cualidades que le hacían augurar mucho bien para el porvenir. Juan de Salerno insiste sobre todo en resaltar la humildad, como para dejar claro testimonio de que la virtud característica del maestro se hallaba a igual grado en el discípulo. Humildad y sencillez del santo. Luego a Dios manifestar por un milagro cuánto apreciaba a su siervo. Era costumbre del monasterio que, por espíritu de pobreza, los monjes recogiesen al final de la comida las migajas de pan y las tomasen o las echasen en algún plato. Aconteció una vez que Odón, muy temeroso de Dios y muy observante de las reglas, había recogido las migajas en la mano, y absorto y elevado con la lectura, teníaselas en ella. Estando en esto, hizo señal el abad para que se acabase la lección y se levantasen. Entonces volvió sobre sí el monje y hallóse perplejo, porque ya no había lugar ni de comerlas, ni de echarlas en el plato. Y muy confundido de la negligencia que había tenido en la guarda de aquella regla, parecióle que no quedaba ya otro remedio sino ir a decir su culpa al superior y pedirle penitencia por ella. Guardó, pues, las migajas en su puño cerrado y en acabando de dar gracias, fuese a él, postróse a sus pies, manifestóle la falta que creía haber cometido y pidióle penitencia con mucha humildad. Dióle el abad un aviso conforme a la acusación y preguntóle qué había hecho de las migajas. Respondió: «Padre, aquí las tengo en la mano». «Mostrádmelas», dijo aquel. Odón extiende el brazo, abre el puño y en lugar de las migajas hallan unas perlas preciosísimas que luego sirvieron para decorar los vasos sagrados. Y nota el autor que cuenta este hecho, para ir a visitarlos, hablóles con mucha vehemencia y fervor de los grandes, los religiosos fervorosos que hacen mucho caso, no sólo de las reglas graves, sino también de las pequeñas y menudas. A par que buen religioso, Odón era también buen hijo. Diariamente rogaba a Dios por la santificación de sus padres. Habiendo obtenido permiso para ir a visitarlos, hablóles con mucha vehemencia y fervor de los grandes bienes que llegan al alma con la vida religiosa, y persuadiólos a entregarse enteramente a Jesucristo, con lo que, a pesar de su avanzada edad, renunciaron al mundo y entraron en un monasterio. Abad de Cluny. Luego de su profesión, fue Odón ordenado sacerdote. Con tan fausto acontecimiento, compuso el magnífico Tratado de las Colaciones. En 926, el abad Vernon nombró a su amado discípulo para sucederle en Cluny. Parécenos digno de atención un pormenor que señala esta nueva fase de la vida de Odón: el establecimiento en el monasterio de Cluny de una escuela, a imitación de la de Baum. De ella dice Uldarico en su tratado Usos y Costumbres Cluneisienses, que ni los hijos de los reyes en el propio palacio de sus padres podían estar atendidos con más esmero que los educandos de Cluny. A pesar de las muchas referencias archivadas entre 927 y 942,
sabemos muy poco acerca del gobierno de Odón, aunque sí lo suficiente como para darnos una idea de las relaciones sociales del gran abad y de la influencia considerable que debió ejercer fuera del monasterio. Odón, como su predecesor, reformó, y no sin trabajo, gran número de monasterios. Había sido formalmente autorizado para ello por bula de Juan IX, fechada en marzo de 931. Ni entramos en discusión sobre si deben o no contarse dichos monasterios entre los que estaban bajo su jurisdicción o simplemente bajo su dirección espiritual, ni hace al caso consignar aquí su nombre. Los medios que empleó en sus reformas fueron el silencio y el recogimiento, tan recomendados por los sagrados libros. El culto del silencio. Sabía el fervoroso abad que donde reina el silencio, reinan también la caridad y la paz. Por eso lo hacía observar tan rigurosamente en las horas señaladas por la regla y aun encontrándose fuera del monasterio. Sirva de ejemplo lo sucedido a un religioso que se encontraba una noche en el campo, puesto en oración, mientras su caballo libremente pacía. Vino un ladrón y se apoderó del caballo. Era la hora del más riguroso silencio regular y el religioso, creyendo cumplir su deber del momento, prefirió callar antes que pedir socorro. Al día siguiente, muy de mañana, encontraron al ladrón inmóvil, montado a caballo, en el mismo lugar donde lo había robado. Condujéronle ante Odón, el cual ordenó que le dieran una moneda, diciendo con donaire que era muy justo recompensar a quien tanta pena se había tomado durante toda la noche para cuidar el caballo, con lo que el afortunado se fue doblemente edificado y tranquilo. En otra ocasión, 2 religiosos de Cluny cayeron en poder de los normandos y fueron llevados cautivos. Llamábanse Arquibaldo y Adalicio. Abrumados a golpes y malos tratos, no dijeron una palabra hasta que hubo pasado el tiempo de silencio prescrito por la regla. Quizás esto sea tomar demasiado al pie de la letra la observancia regular, pero estos ejemplos muestran hasta qué punto estaba en vigor la disciplina de Cluny. El crucifijo de San Odón. Tenía la iglesia del monasterio un grande crucifijo de mármol en medio de la nave, pero la cruz era de madera, y dicen las crónicas, encima de la cabeza del Cristo había una nube de donde salía una mano que sostenía una corona de piedras preciosas. Gustaba sobremanera Odón de ir a postrarse ante aquella imagen del Salvador moribundo, para meditar sobre la pasión. Oraba cierto día, con mayor fervor, con los brazos en cruz, y le vieron elevarse a la altura de 3 codos, con el rostro transfigurado con sobrehumano resplandor. Los religiosos, que ante el espectáculo de aquella oración ferviente se habían acercado a él, pudieron contemplarlo en tal estado durante 1 hora, hasta que la sagrada imagen de Cristo se inclinó hacia su fiel siervo. Desde entonces, dicen los referidos documentos, la postura del crucificado es la de un cuerpo con vida, aunque está representado con el costado abierto. Este precioso crucifijo fue venerado mucho tiempo en la Catedral de San Martín, donde obraba portentosos milagros. Mutilado por los calvinistas, fue destrozado por manos criminales durante los aciagos días de la Revolución. Pudo ser restaurado y hoy se venera en la iglesia de San Sinforiano. Viajes, muerte del santo. Solicitado a menudo por los príncipes que le encargaban la reforma de los monasterios situados en sus dominios y por la Santa Sede, contra la que estaba ya en pugna el poder temporal, Odón residió poco tiempo en Cluny. El santo abad estuvo en Roma 4 veces. Sabemos de cierto que fue en 936 llamado por León VII como árbitro entre Alberico, hijo de la célebre Marosia, el cual se había apoderado de Roma, y Hugo, rey de Italia. Por igual causa tuvo que volver en 939 y más tarde en el verano de 942. Durante este viaje contrajo la enfermedad que había de llevarle a la tumba. Deseoso de morir junto al sepulcro de San Martín, despidióse de los religiosos de San Pablo de Roma.
A pesar de los dolores propios de la enfermedad, guardó siempre aquella serenidad y aquel aspecto bondadoso que en otros tiempos atraían a los pastorcillos de la montaña, cuando les enseñaba a rezar y a trabajar por amor de Dios. Su caridad, de la cual conservaban tan buen recuerdo los habitantes de Sena, según el testimonio del monje Juan, no se agotó ni aún entonces. Siempre, por lo menos, encontraba esas palabras de consuelo que llegan al corazón. Recluyóse efectivamente en San Julián de Tours, donde en otro tiempo compusiera su Vida de San Martín y las 12 célebres antífonas en honor del gran taumaturgo. Ya podía por fin, como tantas veces repitiera, salir en paz de este mundo. Administróle el santo viático su amigo Teotolón, arzobispo de Tours, y entre lágrimas y sollozos de sus hermanos, el gran abad de Cluny entregó su alma al Señor el 18 de noviembre de 942. Culto de San Odón. Los restos mortales de Odón fueron depositados por el arzobispo Teotolón en la cripta del monasterio de San Julián de Tours. Desde entonces, las peregrinaciones a su tumba se multiplicaron de día en día. Durante el mes de octubre de 1117, el abad Poncio de Cluny, como dice la crónica de este monasterio, en presencia de sus acompañantes y de los monjes del lugar, celebró en la víspera de San Dionisio la misa del bienaventurado Odón. En 1457, Juan Bernardi, arzobispo de Tours, a instancias de Roberto, abad de San Julián, hizo la invención del precioso cuerpo. Las sagradas reliquias fueron luego colocadas en 4 saquitos, que encerraron en una magnífica urna en presencia de María, reina de Francia, esposa de Carlos VII. Se supone que estas reliquias desaparecieron durante el siglo XVII a consecuencia de las profanaciones de los protestantes. Según Mabillon, se veneran hoy en día en la isla jordana, diócesis de Och.